Bueno, entonces iniciamos con los parásitos protozoos que se transmiten a través del consumo de agua. ¿Sí? Ya ahora les voy a hacer otro esquemita aquí más adelante, que se transmiten a través del consumo del agua o por alimentos, ¿sí? Que se contaminan por el uso de esta agua contaminada. Esto es el consumo de frutas, verduras, legumbres, ensaladas que son que son regadas con agua de ríos contaminados que contienen formas quísticas o, o consumo de agua, de frutas, verduras que son lavadas con agua que están contaminadas con estas formas de resistencia. En su gran mayoría, aunque en algunos casos, como vamos a ver, ahí nos podemos infectar por la presencia de formas tofozoíticas que se encuentran directamente en el agua. Entonces, pero en estos capítulos vamos a hablar de esos parásitos que que se adquieren por el consumo de agua. Este cuadro, esto ya habíamos hablado. Los mecanismos de infección. Entonces les decía, el hombre se puede infectar por formas patógenas, formas de resistencia o que son generalmente las formas infecciosas que se encuentran en el agua. Pues las formas de resistencia, quistes o quistes se encuentran en el agua. O se puede infectar por el consumo de alimentos, ¿sí? Que contienen estas formas de resistencia. Casi siempre estos alimentos, como les decía la diapositiva anterior, estos alimentos se contaminan porque se utiliza agua, digamos frutas que son regadas con agua de riego, que provienen de ríos. Es casi seguro que todas esas fresas que estas fresas o duraznos que nosotros consumimos, que vienen de Pamplona y que son regadas con aguas del río Pamplonita, es casi seguro que vienen contaminadas, no solamente de estructuras biológicas, sino también de estructuras químicas, ¿no? De metales pesados y todo esto. O alimentos que utilizaron algunos vectores mecánicos, como les decía en la clase anterior, y que arrastraron en sus patas o en su abdomen restos de materia fecal que contienen formas de resistencia y llegaron al alimento. Esas son las dos formas más importantes los dos mecanismos más importantes de infección, ¿no? De podernos infectar de estos parásitos. Existen otros que no están asociados, pero pues tengo este cuadro y lo relaciono ahí. Ya lo habíamos hablado, aquellos parásitos que se transmiten a través de vectores o porque los vectores y se alimentan. Estamos hablando de ectoparásitos, se alimentan, entonces al alimentarse están inoculando formas parásitas, formas de parásito. O estos a través de huéspedes intermediarios, gorgojos, pulgas de agua, o cuando utilizamos de forma accidental, consumimos algo que contiene huéspedes intermediarios que contienen estos parásitos. Formas menos frecuentes como transfusiones de sangre o trasplante de órganos. Transmisión vertical también muy rara, a Chagas, Toxoplasma gondii. De forma me faltó una, transmisión sexual, ¿sí? No la veo ahí, no está ahí. De forma directa, porque vamos al baño y no nos lavamos bien las manos y nos llevamos restos de materia fecal en los dedos y en las uñas.
luego consumimos algo, nos metemos los dedos a la boca o cualquiera y hacemos una transmisión directa. Estamos hablando de tricomonas tenax o minis que se transmiten a través de la saliva, tricomonas tenax. Entonces, por un beso, y dándole un beso a través de la saliva, entonces se transmite de un huésped a otro, ¿ya? O por autoinfección, como en el caso de toxoplasma, o como en el caso de Cryptosporidium, o como en el caso de Isospora, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de... Esperen, y arreglo, que me faltó una aquí, que es de transmisión sexual, no la veo. Oh, listo. Transmisión sexual como tricomonas vaginales, ¿no? Que ya también les había hecho algunos comentarios. Bueno, estos son los mecanismos de transmisión más frecuentes. Entonces comenzamos con el primero, que es a través del consumo por el agua. Dentro de estos protozoos, pues tenemos las amebas, cocidios, microsporas, ciliados, esporarios flagelados. Ya habíamos hablado de este tema. Empezamos con las amebas. Existen dos tipos de amebas de vida libre, y amebas intestinales. Dentro de las amebas de vida libre está... Entonces, dentro de las amebas de vida libre, pues está Naeglaria fowleri, Acantamoeba, Alamutio armanela. Estas son amebas poco conocidas, muy poco estudiadas. Realmente el diagnóstico se vuelve un poquito complejo, el diagnóstico de la enfermedad como tal. Son muchos, en muchos casos, para poderlas determinar tiene que ser por patología, tener un diagnóstico acertado. Entonces puede ser difícil el diagnóstico y muchas veces pasan desapercibidas, pero son muy frecuentes. La presencia de las amebas de vida libre en lagos y lagunas, hasta en piscinas se han encontrado, en aguas de consumo, en aires acondicionados. Las transmisiones son muy frecuentes, pero como les digo, muy poco estudiadas. No las estudian mucho, y muchas personas que se mueren, que no se supieron de qué, pudieron tener alguna relación a este tipo de ameba. Generalmente son organismos que viven como organismos de vida libre, se alimentan de otras amebas, se alimentan de otros organismos, pero si el hombre se cruza en su camino, pues se vuelven parásitos, como hablábamos en otros casos, que ellos prefieren ser parásitos a ser organismos de vida libre porque les va mejor. Dentro de las amebas intestinales, destacamos Entamoeba. Sí, hay dentro de Entamoeba hay la que es patógena de una, o sea, no necesita estar hablando de pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, que es Entamoeba histolítica. Es una ameba que genera una clínica muy agresiva, especialmente en niños, pero que en pacientes sanos también puede generar algún tipo de complicación.
este género, Entamoeba, sobre todo estolítica. Está Endolima nana y Uramoeba busli, las Tocistis hominis, que no son amebas asintomáticas, pasan como comensales, no, no generan mayores problemas, a no ser que estemos hablando de un paciente inmunosuprimido. Es muy frecuente su diagnóstico, en un copro se pueden encontrar, pero no generan mayores problemas, no complican mucho la vida. Ya a no ser que, como les digo, estemos hablando de pacientes inmunosuprimidos. Bueno, dentro de las amebas de vida libre, entonces encontramos especialmente 3 especies que tienen importancia clínica. Una es la especie Naeglaria fowleri, la otra es el género Acanthamoeba y el otro es el género Balamutia. Son especies que tienen interés clínico, tanto el trofozoito como el quiste, especialmente en el género Acanthamoeba y Balamutia, son infectantes. En Naeglaria es el quiste, el más infectante. Y el trofozoito es la forma invasiva, es la forma que hace daño, la forma que se alimenta, pues con complicaciones, porque es que generalmente esta forma invasiva afecta mucho el sistema nervioso central. Entonces trae complicaciones de interés. Y Naeglaria al punto de que 72 horas después de aparecer los síntomas, que los síntomas pueden aparecer a las 12 horas, 18 horas, 20 horas de haberse infectado, después de aparecer los síntomas, esas 72 horas pues varían, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo del estado del huésped, puede producir la muerte. En Naeglaria afecta a organismos huéspedes inmunocompetentes, personas sanas, personas jóvenes, niños. Y como les decía, puede producir la muerte, no necesita el paciente estar inmunosuprimido, inmunocomprometido. Pues es más raro, ¿no? La presencia de esta es mucho más rara. Acanthamoeba y Balamutia son amebas, la enfermedad, la enfermedad que produce, que es encefalitis amibiana, granulomotosa, es más frecuente, pero es menos agresiva, aunque en pacientes inmunosuprimidos sí puede producir la muerte. Entonces, como les digo, son poco estudiadas, pero tienen un interés clínico en el mundo de la parasitología bastante alto. Naeglaria fowleri produce una enfermedad que se conoce como meningoencefalitis amibiana primaria. Es una enfermedad cuando se genera por esta encefalitis, cuando se genera por esta ameba, es muy agresiva, como les decía. Después de 72 horas de haberse iniciado los síntomas, el paciente puede morir. Generalmente la clínica se inicia con un dolor de cabeza, una cefalea intensa muy fuerte, y tan fuerte que el huésped, el paciente, ese dolor no se calma con los medicamentos de uso comercial. Tiene que ir a la atención hospitalaria, a una urgencia, para que lo atiendan. El paciente entra en una fiebre bastante alta que puede superar en algunos casos hasta los 40 grados. Entonces la fiebre puede ser bastante alta. Hay anorexia, hay irritación meningia, confusión mental. El paciente puede sentirse perdido, se puede sentir desorientado, se vuelve muy irritable, ¿sí? Muy intranquilo, hay náuseas, vómito, fotofobia, les afecta muchísimo la luz. Estos pacientes, la luz del día, la luz del sol les afecta mucho. Y el paciente se puede complicar
y puede morir por un paro cardiorrespiratorio o por un edema pulmonar. Como les digo, 3 días después de haberse iniciado los síntomas. Generalmente, cuando el paciente llega al médico y comienza el diagnóstico clínico y comienzan las pruebas de laboratorio, no se diagnostica. Yo siempre me río porque pues, una vez vi un caso de House, y se acuerdan de esta serie de Doctor House, ¿no? Sí. Donde yo creo que este es el único que ha sido así, diagnosticado un paciente rápido y le salvó la vida a este protagonista A Foreman. de Colombia. A Foreman. Foreman, al hombre le dio una meningoencefalitis y el hombre pudo determinar, bueno, ahí lo agravaron porque lo llevaban a que tenían que tomarle una biopsia y una biopsia, porque este parásito afecta mucho. En términos generales, la forma se encuentra mucho en la faringe, en la nasofaringe, puede llegar también a los ojos, pero las complicaciones se presentan cuando llega al sistema nervioso central y especialmente cuando está en el cerebro, ¿no? Entonces, a Foreman llegó y Foreman estaba investigando un paciente que se murió y Foreman fue al sitio, al apartamento donde estaba este paciente y se infectó y bueno, y comenzó con la misma clínica, como le digo, pero House fue allá y vio que unas palomas estaban tomando agua de un estanque y comenzaron las palomas a volar todas confundidas y se caían y todo el tema y de una vez se dio cuenta que eran Aeglaria, entonces corra, le llegó allá al hospital y salvó a Foreman, porque el manejo farmacológico es sencillo, es una sol, ¿sí? Se llama afotericina o funtisol. Hasta metronidazol en última sirve. Lo que pasa es que son medicamentos especiales que superen la barrera encefálica, pero el manejo farmacológico no es complejo. Lo que pasa es que la clínica que se presenta por esta enfermedad, a ver, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Hasta puede confundirse con cualquier cosa y diagnosticarla a que sea una meningoencefalitis de tipo amibiana, pues es lo complejo. Como les decía, determinar casi siempre el diagnóstico de la enfermedad es post-mortem, porque el paciente después de que comienza con una clínica a los 3 días, 4 días ya está muerto. Entonces, post-mortem es que identifican el paciente y eso, observando miren, estas son las amebas. Estas son las amebas. Las amebas, al ser una ameba, al ser un trofozoito que está en el sistema nervioso, al tomarse una biopsia, pues no tienen una forma definida que usted diga, no, son así o son así, no, nada, no tiene una forma definida. Lo único que nos ayuda en el diagnóstico es la presencia del núcleo, como ven ustedes aquí. Ahora les voy a mostrar una imagen más grande, a ver si la tengo por acá. Esta. La presencia de este núcleo y de esta areola que presenta alrededor del núcleo. Esto es típico de estas amebas. Esto es típico de estas amebas, la presencia de este núcleo y esta lucecita, esta parte clara, areola que se presenta ahí alrededor del núcleo. Entonces, todas estas amebas la presentan. Es casi lo que te ayuda en el diagnóstico, porque como les digo, es supremamente difícil poder determinar que el paciente se infectó ¿por qué? Por la presencia de esta ameba. A ver, ¿dónde es que está lo que quiero mostrar? Bueno, entonces ya les comentaba, generalmente el paciente muere por un paro cardiorrespiratorio o por un edema pulmonar. Eso es muy rápido, eso no da mayores no da tiempo, casi siempre, como les decía, el diagnóstico es post-mortem, ¿sí? Al tomar una biopsia. Si usted tiene la sospecha y hace una inmunofluorescencia o una ELISA para esto, pues, pero es que es difícil asociar este diagnóstico a la presencia de esta ameba. Entonces, como les decía, afecta mucho las personas que están bañándose, que les gusta muchísimo bañarse a los lagos, lagunas, porque es que en las aguas de los ríos
Las aguas de los ríos no, son muy fuertes, se mueven mucho, entonces no es un hábitat que le guste a la ameba. En cambio, las aguas de las lagunas, lagos, que son tranquilas, son los sitios donde más se encuentra esta ameba y donde más se infectan las personas. Se han encontrado, como les digo, resisten hasta el cloro de las piscinas, se han encontrado hasta en piscinas, o sea que la forma de resistencia es de mucho cuidado. Meningoencefalitis amillana primaria por Naegleria fowleri. Bueno. Y la otra es encefalitis amillana granulomatosa, que esta no es tan agresiva, realmente tiene complicaciones clínicas graves en pacientes inmunosuprimidos. La diferencia es que dentro del hallazgo, estas amebas pues nos podemos infectar en lagos, lagunas, pacientes en algunos casos que han infectado con acantamoeba, que se puede transmitir a través del aire acondicionado. Estando yo haciendo mis estudios de doctorado, a mi profesor le llegó varios casos, no de personas que fallecieron por el tema, sino que se enfermaron. Yo no tuve nada que ver con el estudio, solamente lo escuché una vez en el laboratorio él hablándonos del caso de pacientes que se infectaron regálame un minuto, por favor. De pacientes que se infectaron por esta ameba. Comenzaron a hacer los estudios de diagnóstico y no encontraban. Todas las personas eran de diferentes sitios, eran personas de diferentes lugares, de una ciudad que se llama Castellón, que es de la Comunidad Valenciana, hasta que pudieron determinar, después del estudio epidemiológico intenso que hicieron, que todas las personas habían ido a un edificio y al edificio diagnosticaron la ameba, que era por acantamoeba, era una encefalitis por acantamoeba, y determinaron que estaba en el aire acondicionado. Se transmitía a través del aire, se transmitía a través del aire acondicionado. Pero como les decía, hay publicaciones de pacientes que se han infectado por consumir agua embotellada. Consumir agua embotellada, se han encontrado en pacientes que en agua embotelladas, o sea, en agua cristal, en agua de quebradas, donde no se mueve mucho. Esta sí no necesita estar en aguas muy quietas, en aguas muy tranquilas. Entonces, los pacientes, los mecanismos de infección son mucho más amplios y más variados que las otras amebas. No son, como les decía, no son tan agresivas. Dentro de la clínica, muy parecida tiene algunas consideraciones, sobre todo cuando hablamos de Naegleria, pero dentro de la clínica hay una afectación que tiene interés, sobre todo en personas adultas, y es que el parásito puede llegar al sistema nervioso, puede estar al sistema nervioso central, por vía hematógena, puede llegar allá al sistema nervioso central, puede llegar a los ojos, puede llegar a los ojos. Entonces ya en los ojos comienzan a presentarse complicaciones, porque la forma trofosfolítica apenas detecta la presencia de las células del sistema inmunológico o las células del sistema o el uso de medicamentos para el control. Esta ameba se enquista rápidamente, se enquista de una forma muy rápida, y se enquista y permanece enquistada ahí, y entonces comienza lo que hablamos de inmunopatología, comienza este quiste a agrandarse y comienza a dañar la retina, comienza a dañar la córnea, y entonces va a producir mucho más daño el quiste que el mismo daño que pudiera producir el profesorito.
Generalmente, pues igual que en el otro, hay cefalea, lo mismo, irritación, confusión mental, irritabilidad, vértigo, somnolencia. Pueden presentarse de la misma irritabilidad, puede haber alucinaciones, pérdida de la capacidad de expresión. Las personas no pueden hablar bien, no pueden escribir. Depende de la parte, sobre todo cuando llegan al cerebro, de dónde se ubique la ameba, dónde se enquiste, dónde comience a crecer, dónde comience a hacer daño. Entonces, dependiendo del sitio donde se ubique en el cerebro, pues la clínica puede variar. Como les decía yo, es bastante, puede variar bastante. Esperen un momento, porque tengo una... Otro punto interesante es que esta es muy frecuente que los pacientes se infecten por lesiones en la piel, ¿sí? Puede atravesar por lesiones en la piel. Estando también allá fue un caso bastante interesante de dos amigos que estaban viendo un partido de estos famosos partidos de Barça Madrid, y se van a verlos a un bar, se ponen a tomar cerveza y discutieron y salieron a discutir afuera del bar, y esa noche había llovido, habían charcos de agua y sonó mucho el caso de que los dos se agarraron a darse, se generaron lesiones en la boca y en la piel, y se infectaron la vía de entrada fue a través de lesiones en la piel. Generalmente estos parásitos, tanto esta como Naeglaria, entran especialmente por las fosas nasales, o por la boca, y por vía hematógena, pues comienzan a moverse, llegan a los pulmones, a la córnea o al sistema nervioso central. A ver, ¿qué más les digo? El diagnóstico es lo mismo por biopsia, por Profe, ELISA, ¿sí? profe, una pregunta. Es que yo tenía entendido que solo Naeglaria entraba por vía nasal No, y estas la también pueden cantamueva. entrar por vía nasal. Ah, ya. Es que sí, tenía entendido que la cantamueva y la balamutia entraban por vía hematógena más que todo. No, pero ¿cómo entran al cuerpo? ¿Cómo llega, Sí, cómo pero llega que llegaban, que entraban al sistema, sí, al sistema nervioso central por vía hemática, que era, o sea, la predilección de estos dos últimas amebas eran por vía hemática, y de la primera es No, sí entraban por la lámina criosa del etmoides y ahí no, llegan. esta también. Hay varios estudios que han correlacionado la vía de entrada. Es más, por aquí debo tener alguna, espérense a ver si hay un dibujo acá. Aquí, en los dos casos, mira, por el tracto respiratorio. Pueden penetrar por las fosas, ¿sí? Pueden penetrar por la piel. La vía de entrada de Naeglaria tiene dos formas de presentación. Eso también se me ha olvidado comentarles. Una puede ser forma flagelada, forma trofozoítica. Cualquiera de las dos son infecciosas. En el caso de Naeglaria, la forma infecciosa es el trofozoito. En el caso de Acanthamoeba balamutia, la forma infecciosa es tanto el trofozoito, como ven ustedes, como el quiste, pero como les decía, pueden entrar por lesiones en la piel, pueden entrar por la boca y también por las fosas nasales.
Ya, sí, hay varios casos confirmados que confirman esta entrada. Bueno. Bueno, tratamiento, como les decía, fotericina para naeglaria y sulfadiacina y cotrimazol para cartamoeba. Les decía a ella, realmente el diagnóstico es bastante complejo, porque casi siempre el diagnóstico es por biopsia y confirmarla en tejido. Entonces se complica. A veces cuando es el oftalmólogo, el optómetra que lo puedo ver a través de oftalmólogo, ¿no? Siempre me confundo con ese término. Puede ver los quistes, las estructuras enquistadas en la córnea, en la retina. Ahí no se puede hacer nada, realmente el manejo farmacológico no se presenta en estos casos. Es de difícil diagnóstico esta enfermedad, muy poco estudiada. Bueno. Amebas parásitas. Ya entrando en otro grupo, entonces ya no las de vida libre, sino las parásitas como tal, entonces tenemos entamoeba histolítica. Y no parásitas tenemos a Entamoeba coli, Poletki, Harmani, Bushli y Endolimas nana. Son no parásitas comensales, pero ahí lo coloco, oportunistas, que si las condiciones del huésped cambian, si las condiciones del huésped pasa a ser un paciente inmunosuprimido o inmunocomprometido, porque yo tengo un caso propio. Yo realicé un estudio hicimos un estudio en Pamplona, en varios colegios, y encontré un paciente que tenía coli. Este paciente era mi hijo, él estudiaba en un colegio en Pamplona que se llamaba Cambridge, creo que era, que se llamaba. Esta ameba, el mecanismo de infección es por el consumo de agua. Cuando pues yo sí noté que Juan Sebastián tenía esos días se la pasaba con muchos cólicos, mucha diarrea, le alcanzó a dar fiebre y todo. Y estábamos haciendo el estudio, entonces, pero pues estaba uno de los estudiantes revisando las muestras, entonces me llamó para que mirara la muestra y yo dije, uy, este paciente tiene mucho coli, pero demasiado coli. Entonces, cuando le dije yo, por favor, ¿de dónde es este paciente? Entonces me dijo, es del Cambridge. Entonces yo dije, pero en el Cambridge, en teoría, pues eso es, los estudiantes son de estrato 4, toman agua embotellada o agua hervida, todo el tema. Entonces yo dije, ¿quién es? Dame el nombre. Cuando me dicen Juan Sebastián Pérez, yo, ¿cómo así que Juan Sebastián Pérez? Entonces yo cogí la muestra, yo la repetí, la procesé nuevamente, porque yo dije, pero es que él en mi casa toma siempre agua embotellada, él nunca toma agua de la llave, jamás nunca le he permitido tomar agua de la llave porque siempre desconfío del tratamiento de estas aguas. Entonces me fui para el colegio y fui a hablar con el director del colegio, pues para preguntarle, porque ese era el único otro sitio donde él podía tomar agua. Y me dijo, sí, Doc, es que nosotros aquí teníamos un filtro, pero el filtro se dañó hace meses, entonces estaban tomando agua. Entonces me fui y tomé la muestra y claro, encontré todas esas pruebas con Entamoeba coli, pero en cantidades altísimas. Entonces, como les decía, pueden producir coli en pacientes, no sé, Juan Sebastián no tenía ningún tipo de compromiso de su sistema inmune, debía estar alguna no sé, alguna virosis o algo, pero tenía algún tipo de compromiso y le dio una clínica no grave, pero sí de interés. Entonces, como les digo, tengo un vivo ejemplo de que estas son comensales oportunistas que pueden generar algún tipo de problema en pacientes, sobre todo en niños. Esta gráfica solamente para comentarles el núcleo. Esto es el núcleo, no la ameba, este es el núcleo de la ameba.
presenta una estructura conocida como endosoma o cariosoma, ¿sí? Que es esta, endosoma o cariosoma, que nos permite, digamos, como les decía, a veces podemos determinar de qué tipo de ameba estamos hablando por el tamaño, ¿sí? Pero en algunos casos, si no tenemos cómo medirlas, pues podemos mirar la presencia del núcleo. En el grupo de las amebas, de la entamoeba, en el grupo de la entamoeba, el núcleo central, ¿sí? Presenta un núcleo central como lo ven ustedes acá, el grupo de las entamoebas. El grupo de las iodamoebas, este cariosoma, es de forma estrellada. En el grupo de las endolimas, este cariosoma es de forma irregular. En el grupo de la diantamoeba, este cariosoma es fragmentado. Entonces, la forma de este cariosoma o endosoma dentro del núcleo nos permitiría, en algunos casos, poderlas diferenciar. Y cuando estamos hablando de entamoeba, la forma histolítica o Harmani o dispar, el núcleo central, el endosoma o cariosoma central, y en la forma de E. coli, y ahora lo van a ver ustedes, este cariosoma o endosoma es más periférico. Entonces es una imagen que les traigo hoy para que ustedes la tengan presente. Estas son algunas fotografías de amebas, se las traigo para que ustedes vean que es difícil poderlas diagnosticar por la forma. Uno sabe que esta es Naeglaria, perdón, que esta es entamoeba histolítica porque primero vean ustedes aquí esto es un eritrocito, entonces es una ameba parásita que se está alimentando de glóbulos rojos. Y vean ustedes aquí el endosoma, cariosoma, este es el núcleo y este es completamente central. Las amebas son muy granuladas, como ven ustedes tienen mucha pigmentación, pero este núcleo pues, nos ayuda a determinar esto. Estas son algunas otras fotografías de iodamoeba, ¿no? Este es un quiste de iodamoeba busli que tiene una característica especial, tanto en la forma quística como la forma trofozoítica tienen una gran vacuola. Si ven ustedes esta vacuola grandísima, esto es típico de esta vacuola, es típica de este género. Y aquí está la diantamoeba, que se caracteriza también, es muy pequeña, la presencia de estos dos núcleos. Es muy difícil también el diagnóstico de la misma. Aquí vemos Endolimas nana, que tiene el núcleo estrellado. Entamoeba harmani, que esta es mucho más pequeña, la histolítica es casi 3 veces más grande que la harmani. Esta la podemos determinar porque no vamos a encontrar, no es parásita, no vamos a encontrar formas zoíticas, pero sí miren el núcleo con el cariosoma central. Y entamoeba poletki, no son muy frecuentes, ¿no? Esta es la entamoeba coli. Otro que nos permite diferenciarla es que los quistes de entamoeba histolítica son los quistes maduros son tetranucleados, presentan 4 núcleos. En cambio, los quistes de entamoeba coli son 8 núcleos, presenta el doble de núcleos. Aquí solamente, recuerden que es una estructura esférica donde los núcleos están flotando. Aquí le contamos 5. Si ya tiene más de 5, ya es coli. Los otros están suspendidos. Aquí se ven al fondo. Son cinco núcleos. La coli es mucho más grande. Yo creo que 2 veces y media más grande que un quiste de entamoeba histórica. Bueno, aquí vemos un trofozoito de histolítica con varias estructuras adentro que son glóbulos rojos, lo que nos permite determinar que es una ameba patógena. Los tamaños varían mucho, ¿sí? Pueden ser muy grandes, hasta de 65 micras, de 8 o 10 micras. Bueno. El paciente, el huésped humano, se infecta cuando
requiere quistes tetranucleados, quistes maduros, que contienen 4 núcleos en su interior. Los quistes entran a través del consumo de agua, especialmente, entran por la boca. Cuando llegan al núcleo, por diferencias de pH, comienzan a fragmentarse, y ya en el intestino grueso, en el intestino delgado, perdón, se abre este núcleo, y de cada núcleo, perdón, este quiste, hay un desenquistamiento de cada quiste que se abre. Sale cada núcleo que lleva consigo restos de ese citoplasma y va a dar origen a 4 trofozoitos. De cada quiste se originan 4 trofozoitos que rápidamente entran en un proceso de fisión binaria, que es el mecanismo de reproducción que utilizan estos parásitos, estos trofozoitos, y se originan 2. Por lo tanto, en teoría, por cada quiste de histolítica se van a originar 8 trofozoitos. Entonces, estos generalmente su sitio es el intestino, ¿sí? Se encuentran en el intestino delgado, intestino grueso, pero cuando las cargas son muy altas, cargas muy altas porque o estamos continuamente infectándonos o porque somos un paciente inmunosuprimido. Estas formas invasivas atraviesan las paredes intestinales, especialmente del colon, por vía hematógena, y comienzan a moverse y pueden llegar al hígado, al pulmón, especialmente al pulmón, al corazón. Pueden llegar a los pulmones y pueden llegar a producir amibiasis intestinal y llegar a estos órganos, y pueden llegar al cerebro con complicaciones como la formación de abscesos cerebrales o abscesos cardíacos o cosas así por el estilo, que pueden complicar abscesos hepáticos, que pueden en algunos casos complicar mucho al paciente y pueden producir, con raras excepciones, pero pueden producir hasta la muerte del huésped. Entonces son situaciones de cuidado. Como les decía, son organismos, pertenecen al grupo de los sarcodinos, no tienen una forma definida. Aquí lo vemos, el núcleo con la estructura cariotoma o endosoma central, forman pseudópodos que les permiten moverse y capturar el alimento. Bueno, tienen la forma vegetativa, es trofozoito, la forma quística es la forma de resistencia sin quiste. Bueno. La tamoeba histolítica es una estructura que, como les decía, puede medir hasta 65 micras. Se alimenta de tejidos, especialmente, se alimenta de eritrocitos, también puede alimentarse de otras bacterias, de bacterias que se encuentran en el nicho donde se localizan. Pero pues especialmente los eritrocitos es de lo que más se nutren, es de lo que más se nutre. Cuando el trofozoito llega al intestino delgado, como les decía, se producen desenquistamientos, ya se los había explicado. Cada núcleo se va con restos del citoplasma, que va a producir 4 estructuras que se conocen como metaquistes, y estos se reproducen nuevamente y van a formar 2 por cada, ya les había dicho, por cada trofozoito. Por cada quiste que giramos se van a formar 8 trofozoitos. Muchos de ellos se constituyen como formas invasivas que van a invadir los tejidos, y muchos de ellos eliminan esas vacuolas, generan una estructura quitinosa y se enquistan para formar la forma infecciosa que permanece en el intestino grueso. La clínica, pues como les decía, se inicia cuando el huésped ingiere estos quistes tetranucleados, cuando llegan al colon ya desenquistados, los trofozoitos comienzan a eliminar estas vacuolas y forman los prequistes y quistes que, como les decía yo, quistes inmaduros que permanecen ahí cuando la persona sale de forma involuntaria, cuando la persona defeca,
salen al medio exterior. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, entonces tenemos la forma sintomática y la forma sintomática. La forma sintomática es la más frecuente, no genera mayores problemas, no genera ninguna clínica, pasa desapercibida sin mayores problemas. Puede ser que se genere algún tipo de cólico y diarrea, pero pasa rápidamente sin mayores complicaciones. Esa es la amibiasis intestinal asintomática. Y ya tenemos la amibiasis intestinal sintomática, que ya es la que se complica, la que puede complicarse y producir colitis amibiana, que se presenta la colitis amibiana disentérica y la no disentérica. Esta amibiasis es muy frecuente en niños. En los niños genera muchas complicaciones, ¿sí? Ya la sintomática, las formas trofozoíticas están invadiendo las paredes del colon, pueden comenzar a generar daño, pueden permanecer de 2 a 5 días hasta un año, como ven ustedes ahí. Dentro de la clínica pues está diarrea, dolores abdominales, que en los niños siempre va a haber dolor abdominal, ¿sí? Fiebre en algunos casos, presencia de sangre y moco, también en un alto porcentaje. Es casi siempre la amibiasis intestinal, la presencia de moco y sangre le puede a usted inducir que estamos hablando de una amibiasis intestinal, o generalmente también es muy frecuente en Yardias, como lo vamos a ver más adelante. Complicaciones, pues estas amebas comienzan a producir invaginaciones intestinales y perforaciones que se pueden complicar y pueden producir úlceras, ¿sí? Pueden producir úlceras que pueden complicar la salud del paciente. Entonces, cuando hablamos de colitis amibiana disentérica, esta es muy frecuente en niños, ¿sí? Con mucha diarrea, muchos cólicos intestinales, hay mucha presencia de moco, con diarrea con moco y sangre, ya lo había dicho, pero aquí es más frecuente. Se presenta tenesmo rectal, atonía de los músculos perianales, y puede complicarse con una rectitis, y puede complicarse con prolapso del recto. Puede producir en algunos casos prolapso del recto, ya en este tipo de colitis, de amibiasis disentérica. Entonces, no es tan grave, puede pasar rápidamente. Realmente la complicación se presenta con la no disentérica, ¿sí? Que es una colitis ya crónica, que se caracteriza porque aumentan las deposiciones, aumentan mucho, las diarreas son más frecuentes, el dolor abdominal es mucho más frecuente. Hay formación de úlceras que se necrotizan. La diarrea ya viene acompañada de sangre, ¿sí? Hay tenesmo rectal, fiebre, una complicación, a ver dónde está. La formación de una masa tumoral, que generalmente va a dar origen a una ameboma, que es una masa que puede medir 30 centímetros, que puede producir obstrucción intestinal, que puede confundirse en algunos casos con un adenocarcinoma, por eso tienen que tener mucho cuidado. La apendicitis amibiana también es una de las complicaciones que se presentan por esta patología. Este ameboma, pues se constituye como una masa tumoral de un gran tamaño, que, como les decía, puede obstruir el intestino y puede confundirse con un adenocarcinoma. Estas úlceras pueden producir necrosis y dar origen a lo que se conoce como un megacolon tóxico. Por aquí veía yo, ¿dónde está? Que muchas veces una de las principales complicaciones es la que presentan cuando se presenta esta no disentérica,
es que la carga de parásitos de estos trofozoitos se vuelve tan alta que pueden los trofozoitos atravesar la pared de la pared intestinal, entrar al torrente circulatorio y por vía hematógena pueden producirse amibiasis extraintestinal que puede llegar al corazón, producir, como ven ustedes ahí, taponamientos cardíacos, pueden llegar al cerebro y producir accesos cerebrales o amibiasis cerebral, pueden llegar al hígado y producir accesos hepáticos a medianos. Como van a ver ustedes aquí, es muy frecuente, el hígado se tiene que aguantar mucho los parásitos porque es una vía de recorrido de cuando se mueven por vía hematógena, entonces se produce mucho taponamiento de los conductos hepáticos. ¿Por qué? Porque los quistes o los trofozoitos son encapsulados y entonces comienzan a encapsularse y comienzan a aumentar de tamaño y comienzan a formar estos abscesos que en el hígado pueden producir hepatomegalia, pueden producir fiebre, ¿sí? Dolor abdominal y pueden llegar a insuficiencia hepática que puede generar la muerte del paciente. Pueden producir un daño hepático interesante con complicaciones para el paciente. También podemos hablar, esta intestinal es rara, ¿no? No es que sea frecuente que se presente, pero se frecuenta. Yo creo que la de hepático es la más frecuente de todas. Puede también llegar al pulmón y producir pleuropulmonar. Ya les comentaba que puede también llegar al corazón y producir amibiasis pericárdica, peritoneal. Bueno, puede complicarse por esta situación. El manejo para la ameba es una sol, metronidazol. Es el medicamento, todavía tiene el componente, el azol es el componente base para el manejo de la fórmula base para el manejo de casi de todos los protozoos. A lo que les decía. El paciente puede curarse sin ningún tipo de tratamiento o puede requerir tratamiento, sobre todo si estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos. En pacientes inmunosuprimidos sí se complica un poquito el estado de salud del mismo. En pacientes inmunosuprimidos por la presencia de esta ameba, ¿no? El megancolon tóxico, la ameboma que les comentaba, que es también una de las complicaciones, y lo que les comentaba, la presencia de las amebas que pueden llegar a diferentes órganos y diseminarse por varios órganos debido a esto. Bueno, chicos, listo. Para la próxima vamos a arrancar con para la próxima clase. ¡Ay! Tengo pendiente la enviada del libro. ¿Qué fue lo que pasó? Que no pudieron. Alexander, ¿tú lo pudiste bajar? No, doctor. Me permite acceder, pero como viene por capítulos, se desconfigura cuando cuando lo abro. Vale. Déjame que yo también lo tengo comprimido en un solo documento. Voy a buscarlo y se los envío así. ¿Listo? Ahora en la nochecita, después de la clase de investigación, hago esa tareita. Gracias, doctor. Vale, Alex. Bueno, chicos, muchas gracias. En la próxima clase arrancamos con